Buenas tardes, maestro. Bienvenido. Nuevamente Toño, buenas estamos aquí en el tardes. canal esperando que dejen sus comentarios, que sigan viendo este canal de crítica, de propuestas y pues desde nuestras vivencias. Y hablando de vivencias, maestro, nada que sale la convocatoria para cambios de delegación, puesto que ya cumplieron, ya ahora sí que se terminaron esos plazos para nuestros Sí, representantes Toño, sindicales. en efecto, buenas tardes a todos los compañeros que nos escuchan por ahí en este pequeño espacio de diálogo, de conversación, de análisis abierto a, a la crítica, a la reflexión. Y bien dices, Toño, lo hacemos desde la vivencia, desde la vida común de los trabajadores de la educación. En esta ocasión, pues en esa incertidumbre, Toño, como bien lo dices, no ha aparecido la convocatoria para la renovación de la sección 34. Y pues vaya que es un punto que nos inquieta de sobremanera porque pues vemos que son procesos que no han podido avanzar, Toño, siguen anquilosados en la corrupción, en en el abuso, sigue la represión y, y también las complicidades, Toño, complicidades ante la autoridad laboral y la autoridad civil. Y eso vaya, Toño, que es preocupante. ¿Cómo ves tú? ¿Por qué crees que no sale la convocatoria, Toño? Pues fíjese que pues yo creo que tiene que ver con, pues ahora sí que con esos acomodos de carácter autoritarios, pues ves ahora sí que desde un punto de vista, pues meramente, vamos, de experiencia, ¿no? Uh -huh. Y me refiero de experiencia puesto que desafortunadamente se han tejido redes que no, o sea, redes entre la parte de gobierno, en este caso gobierno del Estado, y representaciones sindicales, que no debe de ser, ¿no? O sea, no debe de ser en el Sí, sentido de que, pues se supone que están abogando por un derecho y ajá, al existir esa red, obviamente que vas a prácticamente a deber un favor. Y pues todos sí, sabemos que cuando debes un favor, pues casi estás a la disposición, pero no solo tú, como representante, estás pues ahora sí que representando, valga la redundancia, ¿no? Y si está sí, representando a alguien que debe un favor, pues a los que somos agremiados no nos conviene. sí, efectivamente, Toño. Fíjate que es el punto número uno para comentar. Nosotros veíamos que soplaban vientos de libertad, vientos que favorecían la democracia, que hacían ver que venía una transparencia en los procesos, Toño. Y efectivamente, tú lo dices ahí bien, porque la reforma laboral vino en el nuevo gobierno también, ya desde 2018, y, y a la fecha no se ve claro que esa reforma laboral haya cambiado la relación laboral y los sindicatos. Este, si nosotros nos fijamos en el primer momento que sucedió, este, fíjate cómo de forma tramposa, con triquiñuelas, arriba al Comité Ejecutivo Nacional Alfonso Cepeda Salas, en lugar de Juan Díaz de la Torre. Y nosotros decíamos, bueno,
es que en ese proceso como lo hicieron, no están las decisiones del magisterio. Ese es un primer punto que nosotros vimos con cierto recelo, por decirlo así. El otro punto que por un momento dijimos, no, pues viene a cambiar, porque la reforma laboral indica que tienes que consultar a la base para que nombres a los representantes. Y el otro obstáculo, perdón, que se presenta es el mecanismo de elección, Toño. Y cuando vemos ese mecanismo de elección, encontramos que hay limitaciones que violan hasta la ley, porque no todos pueden elegirse y ser votados, que es un principio superior en la ley de todo ciudadano. ¿A qué nos referimos? Cuando viene ese candado de que no puede ser un secretario general del magisterio de la base, sino que tiene que ser una persona que haya pertenecido anteriormente al comité ejecutivo. ¿Cómo? Entonces esto es discriminatorio de tu personalidad jurídica. Entonces ahí vemos otra limitante y una artimaña más que hace el sindicato charro, porque aquí hay que darle esa connotación. Charro por lo mañosos, por los mecanismos de traición y los mecanismos de no transparencia que hacen ante el magisterio, Toño. Entonces, esto es bastante grave. Esos son unos de los primeros obstáculos que están poniendo, que pone el grupo charro, que está anquilosado, con personas que ni siquiera conocen el grupo, Toño, no conocen nada de educación, porque toda su vida se la han pasado medrando de un lugar a otro. Si no están en el comité, ya sea nacional o un comité ejecutivo estatal, están en las funciones de la secretaría, y si no están en la secretaría como patrones, están como políticos desempeñando una regiduría, están desempeñando una presidencia municipal, una diputación o senaduría. O sea, eso es la corrupción andando, y que nosotros decíamos, viene a limitar ese ejercicio. Entonces, por ello, pues han buscado una y mil formas para extender el periodo y no sacar las convocatorias para ellos permanecer en el poder. Fíjate, ya va a la mitad del sexenio del gobierno federal. Y aquí en Zacatecas ya lleva arriba de 4 años la secretaria general. Y no estamos diciendo cosas de mentira, Toño. ¿Por qué razón? Conocemos a Soraya Bañuelos aquí en Zacatecas, y ya rebasó más de un año de su periodo y ya está ahora como diputada local. O sea, digo, ¿de qué se trata, Toño? Son cuestiones amañadas, pero ahí están esos primeros elementos que decimos que por ello no han sacado la convocatoria, tomando luego como justificación, Toño, la pandemia, que les cayó como anillo al dedo para extender su periodo de permanencia en la Secretaría General. Y todavía cuando decimos complicidades, Toño, con la autoridad federal, ¿por qué se aplica la ley? O sea, nosotros decimos que debe ser un terreno parejo, equitativo, justo para las planillas o expresiones que hay al interior del magisterio, y que se compita de manera abierta. Pero allí viene otro elemento, Toño. ¿Qué me dices tú del proceso de elección? O sea, Pues ahorita no hay nada bueno. ajá, efectivamente, O a lo nada. mejor quien nos escucha, sí, por ahí quien nos escucha conversando sobre este tema,
pues luego le queda un poquito confuso. O sea, Sí, dentro de aquí del territorio del estado de Zacatecas, pues está una sección sindical al cual pertenecemos los maestros. Sí, entonces, ajá, está representado por la señora Soraya Bañuelos. Pues sí, o sea, algunos pudieran pensar, ¿no? De acuerdo a la ley, los maestros pudieran reunirse y formar su propio sindicato, puesto que de acuerdo a la ley creo que el 30% de los trabajadores ya pueden formar su sindicato. Sin embargo, pues ahora sí que también hay que dar a conocer lo que hay, ¿no? O sea, ellos, sí, mm, independientemente como sea, tienen ahorita la voz, vamos, como autoridad sindical, como autoridad, y como tal, están buscando la forma de hacer que permanezca únicamente la gente que está en la cúspide, en la punta, y de esa ujú, manera nunca va a tener acceso a la base, y me refiero a todos los trabajadores, puesto que nada ujú. más están siendo utilizados para un voto o para votar quien ellos estén determinando. Y ahí es donde sí, yo creo que sí, no es válido, no es válido Sí, que estén haciéndolo de esta manera. efectivamente, Toño. Eso, una, ya lo mencionaba yo, una violación a la ley, pero es una falta de ética, Sí, una falta de honestidad sindical, donde cómo es posible que no le permitas a las personas conformar parte de eso que tú formas, que eres parte de. ¿Cómo es posible que de manera puntual sí te cobran las cuotas sindicales? Allí no te perdonan, ni siquiera te preguntan. Y ni siquiera te preguntaron si querías o no pertenecer al sindicato. De manera automática te ingresaron a ello y luego, nada más, como tú dices, eres utilizado. Porque ¿quién no desconoce, quién desconoce en Fresnillo a un Ramón Miramontes Guzmán, que permaneció prófugo del aula por más de 20 años, Toño, y que ahorita anda por las delegaciones, casi obligando a los compañeros a que pertenezcan a su organización Charril, que es el CENTE? Es, no le dejas pues libertad, lo estás obligando a permanecer ahí. ¿Quién desconoce a un Jerónimo Sarmiento que más de 20 años fuera del aula y todavía sigue allí medrando? Y un personaje que se ha desempeñado de manera muy deshonesta. Les dice a los maestros que los va a representar y que les va a hacer resolver sus problemas, pero los deja colgados. Luego, cuando están los problemas en pleno apogeo, los abandona. Y cuando que vuelve con ellos, Toño, los condiciona a que él les arregla los problemas, pero a condición de que obedezcan lo que él dice. Entonces, no, esto es no. bastante grave, o sea, es la corrupción andando. Y cuando tú hablas de esa representatividad, yo creo que es uno de los puntos que deben entender un poquito los jóvenes. Es decir, que los jóvenes tengan esa libertad para poder elegir en base a la información que vayan recuperando, que vayan obteniendo por sí mismos, porque esto debe iniciar por la persona misma y luego por la información que le vierten tanto los maestros del movimiento democrático como del CENTE, y luego que el propio compañero se forme un juicio de sí mismo, de lo que es el sindicato, y llegado el momento, con esa libertad pueda elegir. Yo creo que eso es lo que tenemos también a cuestas muchos de los que representamos el movimiento democrático, y ya la contraparte sabrá lo que hace. Pero nosotros nuestra obligación es decirle, esto es los líderes sindicales, que por el CENTE son gente que no están en el aula, que están medrando con las cuotas sindicales de los trabajadores y están medrando con su función porque a condición de ayudas
les arreglan un problema en la secretaría o con problemas con el UCICAM, pero que nada más los engañan, no les resuelven, los dejan colgados, Toño. Entonces, tenemos que decirle a los compañeros de este tipo de corruptelas que ha hecho. Y ahorita hablamos de otras corruptelas, pues, pero debemos rechazar de manera tajante los condicionamientos que hace Ramón Miramontes, que hace Jerónimo Sarmiento y que hace Rosendo Arturo. ¿Sí? Y ahorita hablamos qué proceso trae el movimiento democrático. Entonces, si regresamos al proceso de elección, Toño, pues encontramos que es un proceso nada justo, nada equitativo, porque el sindicato se erige como juez y parte del proceso. ¿Cómo lo ves, Toño? Juez y No, pues mal, parte. pues, sí, es muy, muy mal porque, pues ahora sí como lo mencioné, incluso, Exacto. pues vale la pena preguntar qué opinarán los maestros al respecto Uh-huh. de que nada más sean objeto de ese proceso y que no Sí. sean, ahora sí que, pues, gente para que voten por ellos. O sea, Uh-huh. que vean cómo está obstaculizado eso. Incluso que vean el candado y que digan, ah, caray, el que está representando de esta manera, a como lo están manejando, ellos nunca va a pisar el grupo. O sea, Okay. nunca se va a dar esa fluidez entre los que están en la base y quien está representando, puesto que las mismas, ahora sí que las mismas normas, pues las Uh-huh. están dirigiendo a sus conveniencias. Sí. Tan a conveniencia, Toño, es ese proceso amañado que cuando decimos juez y parte, es otro elemento que ellos están utilizando para permanecer los mismos en el poder, porque son ellos quienes van a organizar. Bueno, nos dicen primero en qué momento va a ser el proceso con esa convocatoria. Ellos organizan, ellos desarrollan el proceso de votación, ellos contabilizan la votación, Toño, y ellos validan la convocatoria, como la votación. Dime tú qué transparencia hay en ello, qué le abona eso a la democracia. O sea, no le abona No, absolutamente nada, porque en esas condiciones ellos van a salir ganando, nunca van a decir que perdieron, nunca lo van a decir. O sea, en ese sentido, la exigencia tendría que ser, por principio, que el proceso lo organizara una entidad independiente, Toño, exactamente. independiente al sindicato y a todos los grupos que existen o que coexisten al interior del magisterio. ¿Quién puede ser esa instancia? Pues Se limita. hablemos del INE, por ejemplo, exactamente, y que se convoque a investigadores, académicos, eh, y que lógicamente que tienen que ser gente que está en las universidades y gente que está en el servicio activo, no en universidades, pero gente proba, con calidad moral y ética, para que esté vigilante del proceso, Toño. Pero que saquen las manos de ahí el sindicato. Si tú quieres, nosotros como movimiento democrático o como CENTE estemos, pero estemos representando a nuestra corriente, a nuestro grupo de pensamiento, para vigilar ese proceso, pero conjuntamente con las otras instancias. Y entonces se le daría certeza, se le daría pues claridad, transparencia al proceso y a la elección,
digna de reconocer, porque del otro modo, pues no es que nos adelantemos, Toño, o que descalifiquemos, pero si teniendo la mayoría, Toño, como la experiencia que tuvimos en 2016, tumbaron el proceso, ¿tú crees que hoy no vayan a hacer lo mismo? Pues si es gente enferma, tan enferma que llevaron criminales, pues golpeadores, para provocar el proceso y tumbarlo. Entonces, ese es otro elemento, Toño. ¿Cómo la ves? Yo lo veo un proceso muy difícil en esta ocasión, aunque se diga que va a ser universal, directo y secreto. Pues no, porque pues ellos van a agarrar las urnas, las van a rellenar o las van a alterar, Tony. Sí, es que la verdad, hasta ahorita lo que hay no da claridad ni certeza de nada. O sea, me refiero a a las Sí. formas en que se va a transparentar, en las formas en que van a arribar alguien que Uh-huh. le interese ocupar algún puesto. Sí, O sea, mm, pues lo único que tenemos pues es lo que se está comentando, ¿no? Pero efectivamente. directamente no hay un documento pues que diga, estas son pues ahora sí las condiciones, este es el tiempo que va a tener el trabajador de experiencia en el aula, Uh-huh. ¿sí? O bien desde un momento en que empieza a cotizar ya puede arribar a un puesto de este tipo. O sea, no conocemos específicamente de eso. Tampoco, tampoco conocemos de que, pues ahora sí que se dé la convocatoria y que diga, pues, gente que reúna, pues no sé, un tanto por cierta cantidad de miembros que sean simpatizantes entre ellos, que tengan una representación, una especie Uh-huh. de delegado, pues. No Sí. existe hasta ahorita nada. No, no existe en ese sentido nada, Toño. Hay otro elemento que es preocupante y que nos exige trabajo, Toño, a todos los militantes y simpatizantes de la CENTE. ¿En qué sentido? Yo creo que hay que clarificarle a los compañeros que el CENTE representa la corrupción histórica desde 1943, cuando nace el CENTE en el gobierno de Ávila Camacho, y que nace no como instancia de representación de los trabajadores, Toño, sino que nace como una instancia de control de los trabajadores. Entonces, ahí en vez de ser un sindicato, es una corporación del Estado, fíjate, del Estado, para manipular al magisterio. Y de allí nacen los personajes del CENTE más corruptos que haya tenido los gremios de los trabajadores. Ahí está Jongitud Barrios, que está hasta 1989, desde los 70. Está luego el Bester Gordillo, de 89 hasta 2013. Y luego está Alfonso Cepeda Salas, de Cepeda Salas, perdón, Juan Díaz de la Torre, y luego Cepeda Salas. Y no son más de que la representación de esa figura que en México se le da la connotación de charros, porque allí está corrupción, allí está la complicidad, pero ahí está también la criminalidad, Toño. ¿Cuántos maestros murieron en búsqueda de la democratización del CENTE, en búsqueda de la democratización del país y en búsqueda de la defensa de la educación pública, que son tres objetivos que precisa la CENTE? Entonces, allí están ellos. Y luego, cuando nosotros decimos complicidad, decimos criminalidad,
es que en los procesos de votación, Toño, para la elección de los comités ejecutivos o seccionales, utilizan los medios más oscuros que nos podemos imaginar. Y decimos que no representan los derechos de los trabajadores, Toño. ¿Por qué razón? Ellos entregaron la jubilación de los compañeros. Antes un compañero se jubilaba, mujer a los 28, hombre a los 30. Y no lo defendieron, lo entregaron, Toño, ese derecho, que históricamente los maestros conquistaron. Entregaron la jubilación de los compañeros, Toño, perdón, la pensión. La pensión era el 100% de salario de su último año laborado. Y con la reforma laboral de 2007, que avalaron los charros del sindicato del CENTE, se convirtió en 10 salarios mínimos, Toño. O sea, un máximo de 10 salarios mínimos. Pero no contentos con ello, en 2016 y ratificado en 2019, lo convierten en UMAS, Toño. Decía un compañero, hagan de cuenta que les daban en salarios mínimos 10 billetes de 50 pesos y con las sumas les dan los mismos 10 billetes, pero ya no de 50, sino de 30 pesos. O sea, una reducción de la pensión de los trabajadores, y los charros lo entregaron, no dijeron esta cuenta es mía. Por eso decimos que los charros no representan a los trabajadores. Se convirtieron en un apéndice, o más bien ratifican su apéndice del gobierno en turno. Son del gobierno en turno, no importa el color que sea, Toño. Bueno, esas cositas. Pero lo más grave que entregaron, Toño, la Plaza de los Trabajadores, en la reforma educativa de Peña Nieto en 2013. O sea, llegaron al límite de la desvergüenza. Y allí anda Ramón Miramontes en las escuelas. O sea, con todo el descaro y la vergüenza van con los maestros a decirles que ellos son la alternativa. Ellos son comerciantes. Ellos son vendedores de los derechos de los trabajadores. Nada más los que decías tú, Toño, los utilizan para el voto y después que les dan el voto, han hecho lo que los políticos tradicionales, se olvidan de los maestros, como los políticos se olvidan del pueblo. Entonces tenemos que cobrarles estas afrentas. Ahí están esos elementos. Y todavía llevaron a la denostación del compañero maestro, Toño, de 2013 a 2016. Lo acusaron de huevón, de responsable de la mala educación, de revoltosos. O sea, un sinónimo de calificativos que denigraron ante la sociedad la figura del maestro. Entonces, esos no son representantes de los maestros, son perseguidores de los maestros. Y tenemos que terminar con ellos, Toño. En contraposición de todas esas afectaciones, podemos decir que la alternativa desde 1979 a la fecha, con 41 años de lucha, es la CENTE, que en Zacatecas, es el movimiento democrático del magisterio zacatecano, quien ha enfrentado esas embestidas del Estado y de los charros del CENTE para poder salvaguardar esos derechos. Entonces, si gustas, Toño, háblanos del 10º transitorio, que fue un logro que logró la movilización de la CENTE a nivel nacional, el MDMZ en Zacatecas, conquistar para los trabajadores, guardar en esa reforma de 2017. No, pues bueno, al menos en mi caso particular, cuando ingresé todavía
tuve la oportunidad de entrar en Ujú, este sistema de pensiones conocido como décimo transitorio, puesto que al poquito tiempo de haber ingresado yo, empezaron con un sistema de cuentas individuales correcto. donde se iba a ser, estar administrando por parte de gente externa, pensemos por ejemplo en los bancos, donde Ujú, esa administración pues iba a estar dentro de la bolsa, no, no entiendo bien esos conceptos, pero tenía el riesgo de que de repente o bajaba mucho o bien te ujú, aumentaba. Obviamente que se nos manejó que iba a aumentar. Sin embargo, a todos los compañeros que fueron ingresando posteriormente, no les dieron opción de por cuál sistema preferían, sino que se les sometió a este de cuentas individuales. Luego ya con la experiencia nos damos cuenta que hay compañeros que cuando se jubilan se están dando cuenta de que no es como lo pintaron. O sea, ese gran cantidad de dinero, pues no, no fue tal. Entonces, pues eso es lo que hasta ahorita tenemos. sí, Le digo, hablo de mi experiencia, ¿verdad? sí, No sé si estábamos también ahorita hablando sobre estos procesos para ir mm, oscuros que no democratizan el sindicato. Y sin embargo, pues me gustaría que comentara, maestro, en relación desde la postura democrática, qué se está proponiendo o qué acciones se están dando ujú, a cabo, obviamente para hacer participar al compañero que realmente desee participar, sí, que diga, bueno, pues es que no queremos que sigan esa gente entronada ahí, que sigan en un trono que nunca van a salir. sí. Sí, Toño, es muy importante el punto que propones. Yo creo que para concluir el punto anterior es lo que tú mencionabas, cómo la reforma 2007 lesionó la, la pensión de los compañeros. Logramos un décimo transitorio, pues que te mantenía en el esquema anterior y que te permite una pensión más decorosa, llamémosle así, pero con ese límite de 10 salarios mínimos. Y el otro esquema es, ojo, fue para los compañeros que se contrataron de 2007 a la fecha y que ellos, su fondo se va a una Afore o cuentas individuales que le llamamos Ujú. y que representa el 2% de su salario y que esos compañeros, como bien lo dijiste, al momento de los que ya se están jubilando, alcanzan una pensión máxima de 5,500 pesos. Desde luego hay excepciones por compañeros que aumentaron su bolsa, pero le tuvieron que estar poniendo de su salario. Entonces, ahí cerramos con esa pues diferenciación muy cruel y diciendo también que todos los que están en ese esquema de 2007 a la fecha ya no tienen jubilación a los 30 o 28 años, Toño, sino ellos van a los 60 años de edad, van a la cesantía, pues. Hasta entonces van a poder jubilarse y con esas condiciones que estamos presentando. Bien, punto y aparte, Toño, yo creo que con este punto culminamos. Tú muy bien dices, ¿qué está haciendo el movimiento democrático? Primero decir que la gente, pues, como ya mencionamos, a partir de su nacimiento en 1979, pues es una organización autónoma e independiente del Estado y de los partidos políticos. Es un frente que aglutina a todas las corrientes de pensamiento. No hay discriminación de color ni tendencia ideológica y que su acción es en lo colectivo, no en lo individual. ¿Sale? La gente vale por su acción colectiva y por su representatividad colectiva y transitoria. Allí no hay dirigentes vitalicios que permanezcan
durante todo el tiempo. Cumple un periodo y tiene que regresarse a su función esencial, docencia. Y si quiere regresar, pues tiene que volver a trabajar desde la base para poder volver a regresar. No quiere decir que con esto que no haya personajes que aprovecharon esa presencia política que tenían en algunos de los estados y se han colado a algunas funciones de diputaciones. Sí los hay, pero Sí. lo hicieron a título, hay que aclararlo, a título personal. No han utilizado la organización como un trampolín para acceder a esos puestos. Entonces, que allí quede bien claro. ¿Quién la representa? Pues es gente honesta, Toño. Gente que se está probando en la acción. Aquí los dirigentes no se conciben ni de generación espontánea, ni como dados en macetas. Que esté un dirigente por allí, pues rascándose la barriga, y luego de repente quiera aparecer como dirigente o como líder. No, pues esos tienen que ser rechazados. Desde ahorita, en este proceso, uno de los principios que está pugnando la gente y el movimiento democrático es que los que lleguen a conformar la planilla de la 34 por el movimiento democrático tiene que ser gente de probada experiencia. Hay una diferencia porque muchos van a decir, no, pues es que entonces es el mismo mecanismo que los charros. No, es que aquí se rechaza el oportunismo, Toño. El oportunismo, porque no puede abrírsele la puerta a un personaje que no trabaja. Esto no limita a nadie. En la CENTE no se le limita a nadie para que haga su trabajo. Aquí los jóvenes, los militantes y los simpatizantes tienen la responsabilidad de estar trabajando. Nadie les limita. Es una responsabilidad estar trabajando primero en su centro de trabajo y su delegación. Y esa es la primera tarea que tiene un militante del MDMZ, adherido a la CENTE. Porque así va a fortalecer la organización y la información. En este momento, esa es la tarea número 1. Tarea número 2 es que ya los compañeros entren en el proceso del nombramiento de sus representantes de centro de trabajo y luego de delegación para que ellos vayan a la reunión regional que se estará realizando en los últimos de octubre. Ya vamos a sacar la convocatoria para especificar la fecha de cuándo va a ser esa reunión. Pero ya desde aquí hacemos el llamado a los centros de trabajo y a las delegaciones que ya nombren sus representantes a la reunión regional. ¿Por qué se va a hacer el proceso? No va a haber compañeros que de repente aparecieron allá en Zacatecas. No, tienen que estar en la regional. Y de la regional saldrán los representantes para asistir a la reunión estatal donde se nombrará la planilla que representará al movimiento democrático. Esto urge, porque esa es de alguna manera, lo que va a extender el trabajo y que los compañeros conozcan la propuesta y a los compañeros que están encabezando esa planilla, para que sepan por quién votar. Entonces, estas son las tareas que tenemos ahorita a cuestas de manera urgente, el nombramiento de la planilla, pero con ese proceso, Tony. Ese fue el mandato de la Asamblea Estatal del 2 de octubre. ¿Cómo ves, Tony? Sí, pues pues entiende ahora sí que tiene representación, porque si está nombrado por gente de la base, como yo lo mencionaba hace un momento, Eso. entonces pensemos una delegación de 70 trabajadores en esa zona, en ese espacio, 80 más o menos es el promedio que pudiera haber, y entonces ahí tendrían un representante, y pues ahora sí que ese representante tendría que ir a, ahí con el movimiento democrático
para plantear las dudas y propuestas que tenga respecto a sus representados, ¿no? Y Sí, de esa manera ir seleccionando a quién estaría encabezando a todo el movimiento o la planilla que estaría dentro del movimiento democrático. ujú, Y dentro de lo que mencionaba ahorita de probada experiencia, pues me imagino que tiene que ser con, ahora sí que no se preste para estos movimientos de corrupción, ¿sí? O que no sí, aproveche el espacio, puesto que se ha dado, que se aprovecha el espacio y luego terminan nomás por brincar al puesto, ujú, que es lo que a lo sí, mejor estuvieran buscando y que para el caso sí, en el movimiento democrático no es lo que se busca. ajá. Esa es, esa es la diferencia, o sea, cuando nosotros decimos de probar experiencia y que luego no se juzgue que es el mismo mecanismo del charrismo, es que se está buscando que sea gente proba en la lucha y honesta. ¿Por qué razón, Toño? Porque el, la gente y el movimiento democrático, una vez que tomen la sección 34, lleguen a la representatividad de la sección 34, no quiere decir que entonces va a ser el nuevo órgano de control del maestro. No, ellos serán la instancia de representatividad, pero la, la gente continúa con su mecanismo de lucha, movilización, negociación, movilización. O sea, es un principio que no puedes entregarlo al Estado por el hecho de que ya arribas a la dirección del CENTE. No. Y cuando hablamos de eso, entonces también de gente probada, es para que aquel representante que llegue no vaya a ser luego el compadre del gobernante en turno. Y va a decir, es que ya llegué, ahora somos compadres. No, 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 no. Tiene que seguir siendo el genuino representante de los trabajadores. Ni que tampoco, como tú dices, se vaya a convertir en la figura para representar a un partido político. O sea, en eso estriba la probidad de la gente, la honestidad de los dirigentes que lleguen. Que no vendan al movimiento como tal en aras de no provocarle una molestia al gobernante en turno, no, sino que tiene que ser, si hay realmente una problemática, pues tiene que llevar, claro que sus procesos y de no ser resueltos, pues tenemos que recurrir a la metodología que tiene la gente, no a entregarse. Allí estriba la diferencia. No es que se le quiera cerrar la puerta a los compañeros por cerrársela, no. Es que aquí la gente no es un órgano burocrático que se entienda eso. Donde está el dirigente y el dirigente agarra el teléfono y quiere por medio del teléfono resolver todos los problemas. Habrá algunos que se resuelven por esa vía, pero no todos. Hay problemas fundamentales que requiere al magisterio colectivo en acción. Entonces, no tiene que renunciar a sus formas de lucha. Pero las formas de lucha no nacen de la noche a la mañana. No nacen al estarte rascando la barriga por allí. De ninguna manera. Entonces, si alguien cree que la organización, que la lucha se da por, por obra y gracia del destino divino, no, 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 no. Aquí se organiza, se construye y se prueba en la lucha. ¿Sale? Entonces, esas son las diferencias. Y la diferencia más enorme, cortar la corrupción de tajo. O sea, Exactamente, y la necesaria. implacables contra la corrupción. Porque eso es lo que me faltaba, Toño. Mira,
En Fresnillo tenemos ejemplos bien claros y recientes. Elizabeth Vega Ávila, directora regional, utilizó el puesto para reprimir, utilizó el puesto para dar plazas o contratos a sus familias, a sus familiares y a sus allegados, para crear un cuerpo de corrupción que la protegiera. Entonces, eso no puede permitirse. ¿Qué hizo Lula de la Torre, Toño? Se repartió plazas de más alto nivel en sueldos y academia para sus allegados. Y ella misma se repartió una plaza. O sea, ¿cómo? Ya dijimos de Soraya Bañuelos. Sigue en la 34, tiene un año y feria ya rebasado, y ya es diputada y es secretaria general. O sea, ¿cómo? Se vuelve el Y compadrazgo que anteriormente, decimos. en la legislatura anterior, Toño, Aida Ruiz Flores Delgadillo, diputada. María Navidad, de aquí de Fresnillo, diputada. Lo que me estoy refiriendo es que eran miembros del comité ejecutivo de la sección 34 y de allí brincaron a un puesto de elección. O sea, ¿cómo entran en ese tipo de componendas y se convierten en un grupo que utiliza al magisterio para sus beneficios personales y de sus allegados? Eso no se vale. Tenemos que romper con ello. Entonces, esta Sí, es muy información la necesario. tienen que tener los jóvenes. Adelante, Toño. Le decía que sí, sí es muy necesario que se rompa, porque pues está cayendo en un vicio que está muy arraigado y que Sí, de alguna forma participamos. Estamos participando si no buscamos la forma de romper con ello. Y pues creo que la oportunidad la vamos teniendo poco a poco en este cambio de dirigencia que se viene. Y pues ahora sí que, pues entrarle, ¿no? sí, Entrarle al proceso y pues tratar de ir reclamando los derechos que por ley correspondan. Sí, o sea, si ya habíamos dicho, si comentamos que por derecho la misma ley pues nos otorga que podemos ser votados, pues no es posible que te impongan ahora sí que una forma de decirte no participas. sí. ¿De qué forma o con qué argumentos, puesto que hay una ley superior que está diciendo que es posible que participes? Muy Pues bien, un Toño. llamado para Sí, todos los compañeros interesados, maestro. efectivamente. Yo creo que esa es la conclusión de nuestra charla de hoy, Toño, con la invitación a involucrarse a todos los compañeros, coincidentes y disidentes, Toño, para que hagamos un proceso real, un proceso transparente, pero que sea, como lo mencionas bien tú, desde la base, que sean los compañeros quienes le den vida al sindicato y ya no recibir solamente órdenes de obedientes. Yo creo que esa línea que marca el CENTE de manera obediente y vertical, tenemos que romperla. Tenemos que romper la corrupción de los procesos que hacen, donde nada más utilizan la instancia sindical para irse a puestos de elección popular, para repartirse plazas, para repartirse préstamos, para otorgarse viajes y tantos favores y componendas que hacen, Toño, que da vergüenza. Y ese no es el CENTE. El sindicato debe ser la instancia que realmente represente los derechos de los trabajadores. No permitamos más que vendan nuestra plaza, que vendan nuestra pensión, que vendan nuestra jubilación y que todavía medren con nuestro trabajo porque permiten las arbitrariedades de UCICAM, Toño. Y yo creo Sí, que caray. eso pues es doloroso para los maestros en servicio y que pues una instancia lo va a romper solamente como las alternativas que ha marcado la CENTE, que en sus 41 años ha demostrado que sí, tiene una presencia de lucha a nivel nacional, tiene la calidad moral
pero que si es cierto que ha incurrido en ciertos errores, pues es propio, pero es propio de la base en activo limitar esas arbitrariedades, sea quien sea. Vayamos a la elección del comité ejecutivo de la sección 34 y que yo creo que vamos a tener la mayoría, salvo que nos falta, Toño, afinar cómo vamos a hacer válida esa mayoría y que no nos hagan la traición que nos hicieron en 2016. Yo creo que ahí están esas cuestiones pendientes, pero que convocamos pues también a la autoridad que ejerza y se limite a lo que especifica la ley. Yo creo que eso nos daría cierta certidumbre, pero también nos deja con ciertas incertidumbres, Toño. El nuevo gobierno en Zacatecas está aliado con Soraya Bañuelos y pues eso nos da muy malas señales. Pero yo creo que el movimiento tiene la fuerza y tiene esa representatividad en todo el estado para que hagamos un proceso limpio, transparente y a favor del magisterio. Exactamente, maestro, pues independientemente de los acuerdos que se tengan arriba, Exacto. sabemos y conocemos los que ya tenemos cierto tiempo dentro del magisterio, que la inconformidad es grande. O sea, hay muchos maestros que no, o sea, no están de acuerdo con estos procesos. Obviamente que no han salido a decir, pero o sea, esa inconformidad está latente y se va a Sí. ver en las urnas. O sea, coincido con usted grandemente en el sentido de que, no, o sea, la gente está, la mayoría está. Exacto. Y Sí. la forma, yo creo que en parte tiene que ver, pues si son los inconformes, pues entonces son los mismos inconformes, va a ser la voz de ellos quienes va a tener que decir en dado momento que surja algo. Sí. Esperemos que las cosas se den transparentes, puesto que los tiempos ya nos están rebasando, pero Sí. la propuesta que tiene, pues se me hace muy buena, puesto que están participando la mayoría de los compañeros y está arribando quien realmente está representando a ese grupo de maestros, Sí. contrario a una veta o algún obstáculo que se ponga y que diga que nada más participa la cúpula. Pues es mi No, pues, comentario, maestro. no, pues sí, Toño, gracias. Y yo creo que nos quedamos con ese llamamiento a los compañeros. En la reunión del 2 de octubre se hablaba de alianzas. Yo creo que eso queda como punto de que valoremos porque habría que ver con quién hay las alianzas. Yo creo que con la corrupción no podemos aliarnos. No No, pues podemos por lo aliarnos pronto. con redes sociales progresistas. Habría que ver quiénes son Maestros por México que tienen raíces con Juan Díaz de la Torre y raíces con el Bester Gordillo. Entonces eso el magisterio tendremos que decirle y ver con quién pues sí podemos y con quién no. Yo creo que la alianza más fuerte es en el magisterio de la base y solamente unidos y organizados venceremos. Gracias, Toño. Buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Nos estamos mirando. Hasta luego. ¿Mandas el video, Toño?